Buenas, buena gente, ¿cómo están todos? ¿Cómo va? Buenas tardes. Un día de lluvia terrible, está lloviendo un montón, pero tenemos un invitado increíble que ahora se va a presentar. Sergio, ¿cómo estás? Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo anda ahí la comunidad emprendedora? Bueno, sí, acá tenemos a nuestro amigo Carlos, que se va a presentar él y nos va a contar un poco su historia. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Todo van bien? ustedes? Bien. Bueno, ¿Todo bien? contanos un poquito, presentate acá a la comunidad, contanos un poco quién sos, qué haces Bueno, y... hola comunidad. ¿Cómo están todos? Pará, te acerco un cachito ahí el ¿Está bien ahí? micrófono. Ahí. Ahí va. Bueno, Carlos Ferreiro. Empecé estudiando sistemas, enfocado no tanto a la parte técnica, sino a la organización, las empresas. Eh, y estuve trabajando en relación de dependencia unos cuantos años. Llegué a una posición gerencial en Molinos, Río de la Plata. Bien. Eh, la estabilidad era un esfuerzo enorme por la época que viví, donde me costaba mucho mantener ¿En qué año el fue puesto. eso, Carlos? En el 76, por ahí. Mirá, y ni bien terminaste de estudiar, te fuiste a Sí, trabajar a esta empresa o prácticamente sí. Ya apenas me recibí, empecé en esta empresa, hice una carrera. Pero la relación de dependencia me resultaba muy estresante por la situación de la empresa. La empresa estaba pasando también por movimientos. Y detrás yo tenía a mi familia con un esquema familiar muy tradicional, donde 3 hijos y mi mujer no trabajaba, o sea que el peso era grande. Cargabas vos con todo eso. Claro, y en esa situación, eh, un día me animé a pegar el salto porque me propusieron sí, empezar una actividad independiente con un desarrollo de software. Ese desarrollo era justamente lo que hoy hacemos, que es un sistema de gestión de centros de distribución. Ajá. O sea que nuestros clientes son en general empresas. Empezamos con empresas grandes y como ocurre con la tecnología, que a medida que va avanzando el avanza. tiempo cada vez llega a más gente, y en este caso de las grandes empresas empezó a llegar a las medianas, y hoy día las pymes pueden acceder Excelente. porque este software, que en una época, digamos, su valor, eh, digamos, internacionalmente era hablar de 100.000, 200.000, 500.000 dólares, Ajá. una instalación que costaba mucho tiempo lograr, qué sé yo. Ahora En es ese, mucho en ese menos tiempo. ¿La, el la IA esfuerzo, el es tiempo parte y la de plata. eso? ¿Cómo? ¿La IA es parte de eso para poder bajar los tiempos y demás? ¿La usás en la Eh, empresa? Perdón, no La te... inteligencia artificial. IA. Bueno, ocurre algo con IA. Eh, Nosotros ya tenemos desarrollada la aplicación. Ya tiene, digamos, su inteligencia propia, Ok. que no es la tecnología de IA, sino que es, digamos, la capacidad del software de ser configurado y de alguna manera aprender de lo que va ocurriendo en el depósito, Ajá. y, digamos, las decisiones ya están resueltas. Excelente. Con una tecnología O más sea, tradicional. para explicarle bien a los emprendedores que por ahí no están en el tema o no entienden mucho del software, específicamente el software que ustedes hacen, o sea, que ustedes desarrollaron, es para empresas que tienen depósitos y qué es bien lo que hace, le organiza. Imagínate esto, entras a un depósito donde hay racks, pallets, Sí, ¿viste? Estanterías enormes, y tipos que están con un autoelevador y van por ahí moviendo pallets y preparando sí, pedidos. Bueno, esa gente con nuestro sistema trabaja con un equipo parecido a lo que sería un celular, Ajá. sí, con capacidad de lectura de código de barras o algo similar, y el sistema le va dando instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Si uno no tiene este tipo de sí, sistemas, son en todo caso más sistemas pasivos que recolectan la información de lo que ocurre. En cambio, este sistema y los similares de nuestra competencia lo que hacen es generar
órdenes, sistemas proactivos que le dicen a cada persona lo que tiene que hacer y controlan Claro, que lo haya hecho que lo haya correctamente. O sea que queda va todo. manejando en tiempo real todo lo que ocurre. Y volviendo un De eso poco, se trata. un poco al inicio de cuando lo empezaste a hacer. ¿Esto lo hiciste con un equipo? ¿Lo hiciste solo? No, empezamos pocas personas y se fue desarrollando a través de muchos años. Lo bueno tal vez es que siempre el enfoque estuvo, no sé si bueno, pero a la larga resultó como el chanchito de ahorro, digamos. El Mirá. software, siempre le dimos trascendencia a la calidad del desarrollo de software. Pero igual constantemente lo van mejorando. Claro, y cada vez va creciendo y, digamos, hay, por ejemplo, el aporte de inteligencia artificial Ajá. está, pero para módulos periféricos a este que sería el corazón del software, ¿no? Y sí Claro, lo van encontramos ahí un implementando. aporte. Ahora, este equipo que vos nos comentás con el que desarrollaron, ¿de dónde lo conocías? ¿Lo conocías de la empresa donde trabajaban o Sí, parte fuera? fue interesante porque la empresa estaba en constante cambio y en un momento me pidieron que eche a varias personas. Tenía un equipo de 15 profesionales, desarrolladores, programadores, analistas. Mirá, Y me dijeron que tenía que reducirlo. claro, vos estabas a cargo Claro, del equipo. pero la cosa era que había que pasar de lo que son costos fijos para una empresa a un costo variable. Claro. Entonces yo los despedí y los tomé como proveedores. Entonces, Ah, en general ok. estuvieron muy contentos Ok. Les por el servía cambio. mejor. Y después cuando me fui, sí, me fui asociado a una de las personas que yo trabajó había con- despedido. Sí. Ah, Mirá. mirá. Sí. Y la idea un y poco ahí surge de, o sea, cómo encontraron esa necesidad? Porque yo había visto una... esto es importante decirle al auditorio, ¿no? Nosotros empezamos al revés. Permíteme que te diga. Empezamos desarrollando una herramienta que nos gustaba y con una tecnología de software que nos gustaba y no pensamos tanto en lo que necesita el mercado. Mirá, Es empezar al revés. Y esto es bueno decirlo. Nos fue bien, pero tal vez nos podía haber ido mejor y- si uno pensara al revés. Claro. ¿Qué necesita el mercado? Y eso es lo que le yo apunto a brindamos. hacer, ¿no? Por eso, bueno, vos me preguntás, yo cuento mi historia, pero Claro. no sé si está bueno hacer todo lo que hice yo. Hacer- Bueno, pero salió bien. No, igual. Sí obvio, está estaría bueno que bien. yo puedo decir qué es lo que entiendo que habría que hacer, que por ahí no es lo que Claro. hice yo. ¿Y Claro, ustedes- cuánto tiempo tardaste desde que empezaste a desarrollar este software hasta poder dedicarte 100% a eso y poder vivir de eso? Es una pregunta dura la que me Sí. porque yo atravesé la 1050, el 2001, las Torres Gemelas, Pasaste por todo. sí, todos los quilombos habidos y por haber, las crisis nuestras, y para mí fue muy duro. Yo tenía una casa, un coche, tuve que vender la casa, después vendí el coche, o sea, me quedé sin nada. Inclusive sin el apoyo de mi entorno. Recuerdo, mi viejo un día me dijo, ¿por qué no dejas esto y te buscas un empleo? ¿Viste? Pero vos Claro. no querías saber nada con eso. Y yo no lo veía como una salida, porque si yo renunciaba en ese momento, que tenía deudas y todo, y me pasaba a trabajar en relación de dependencia, la remuneración era segura, pero era mucho menor, y no iba a poder pagar las deudas. Pero ¿qué era lo que a vos te hacía creer que podía seguir funcionando? O sea, después de haber vendido tu casa, Esa tu es auto, una ¿qué era lo pregunta que también. te mantenía el decir, che, bueno, por ahí ahora no está funcionando, pero Claro, sé sí. que estás seguro Estuve convencido siempre de que iba a andar. de que iba a andar? Sí. Mirá. Muy bueno. No sé impresionante. si es inconsciencia o confianza, Claro, pero claro. sí, me pasó eso. Claro, Confianza. igual nos trasladamos a esa época que vos decías, bueno, te tocaron las crisis. O sea, vos así todo le brindabas soporte a empresas grandes. Sí. O sea, la crisis afectaba a las empresas grandes y eso te rebotaba a vos, o por qué te afectó a vos?
Bueno, me afectó. Yo en ese momento estaba con empresas grandes y medianas. Sí, Tenía 5 proyectos y sueldos caros, ¿no? Porque son profesionales. Y las 5 empresas me dejaron de pagar al Uf. mismo tiempo. claro, Después las 5 retomaron, pero después que te liquidaron, dejaron, claro, destruido. claro, Y yo no hice algo que debía haber hecho y era declararme en quiebra, por ejemplo. Ajá. claro, Que no es lo mismo que quebrar vos, digamos, con todo, con con tus lo bienes. personal, en lo En personal, la quiebra, bueno, en realidad pierden algunos de los de los claro, acreedores. acreedores, Ajá. Algunos ganan, otros pierden. Pero la empresa sigue, yo no hice eso. claro, Yo traté de pagar y, bueno, hice lo que pude. más que era una Sí, me época costó que muchos era, años salir de esa situación. ¿Pero te entendieron los acreedores y demás? Sí, porque terminé pagando. es que, claro, Pero te bancaron en ese proceso de decir, che, hoy no me puede pagar, pero Sí, sí. ¿seguís trabajando con ellos hoy en día? Una de las personas que me bancaron fue mi socia. Mirá. Yo tengo una socia de ese entonces a la que le debía un montón de plata y cuando vendí la casa le pude pagar. Pero fue duro, ¿no? Fue duro. Sí, sí, me imagino que llegar al punto de decir, che, tengo que vender mi casa para poder salir Sí, adelante debe sí, ser sí. durísimo Sí, tomar la decisión. sí. Pero también todo empresario asume un riesgo, pero también hay un balance, ¿no? Hay un De ese beneficio. riesgo. Hay un beneficio. Sí, por Claro. supuesto. tal cual. Y después, a la hora de conseguir el primer cliente, ¿cómo fue? ¿Te encargabas vos de conseguir los clientes? ¿Tenías alguien encargado en el área esa? No. Fue como en general pasa con las pymes. Voy a generalizar un poco, porque en Sí, general perfecto. con las pymes, donde tenés 2, 3, 4 socios, ocurre que los socios tienen algunas capacidades que los permite destacarse Claro, y ahí arrancan con esas capacidades personales. Pero no tienen todas las capacidades que requiere una empresa, una claro. organización. Tienen algunas. Entonces las otras tratan de suplirlas como pueden. Y es lo que hice yo. Yo no tengo una personalidad de vendedor, Ajá. pero vendo porque aprendí, porque necesitaba Claro. hacerlo. Entonces por ahí el mejor consejo es confiar en aquel que Que tiene lo puede mayor hacer mejor. capacidad. ¿Y cómo es vender un producto digital? ¿Cómo es vender un software? ¿Cómo, Y cómo llegas a es muy diferente a vender algo concreto. un producto físico? Claro, Digamos? algo que vos podés tocar, porque lo que vos ¿cómo vendés un coche? Y todo el mundo sabe. Claro. Puede ir a ver a cualquier lado. Entonces, vos no tenés que Probar. explicar demasiado que es un gran coche. Para un software es muy difícil, porque vos vendés prácticamente algo que el que compra no sabe ni siquiera lo que necesita comprar. Claro, Es O muy sea, se lo tenés que difícil. vender Sabe- por el lado de esto te va a solucionar Por- esto. Por el lado de la confianza, el prestigio, ambas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión me invitaron a una presentación de un software internacional y bueno, se hizo en un salón importante, ¿viste? Una cosa a todo trapo. Y hicieron una especie de show donde estaba el analista y el usuario. Entonces el usuario pedía y el analista decía, sí, mirá, te doy. Claro. Un show. Y yo digo, yo como técnico quería ver, viste, ese software, a ver qué capacidades tenía, qué cualidades. Y no mostraron nada. O sea, porque no se puede. no se Porque vos puede. en un rato, en una hora, no podés mostrar un software, necesitas días Claro. para Claro. indagar todas las partes. Entonces ahí entendí que el que vende prestigio, confía en mí, como Claro. así gané. Claro, Sí, sí. no puede vender otra cosa, porque no hay posibilidad. Y el que compra, a veces no tiene el tiempo, no se toma el trabajo a veces, de indagar en su organización exactamente qué necesita para su negocio y salir a buscar una aplicación y ver quién va a ser el socio con el cual se va a casar
Claro. para obtener una mejora en la organización. Es muy difícil, ¿no? Ahora, ¿el software se adapta, o sea, lo tenés que adaptar a cada cliente específico o es un software que sirve para cualquier ahora tipo de nuestro empresa? software que ha pasado por tantos negocios diferentes, por Sí, mercadería diferente, desde, no sé, vacunas a escaleras, qué sé yo, claro, ganado, ahora cosas muy diversas, entonces ya es muy configurable, entonces es mucho más fácil la implementación, los costos son mucho menores claro. y la utilidad en relación al costo es mayor. O sea, Claro, por eso lo que decías al principio, que ahora una pyme es más fácil que acceda a un software así, que por ahí antes era claro. Sí, inimaginable. sí, totalmente. Excelente. Y volviendo un poco a lo de la venta, en los inicios, que no sé si cómo vendían el producto, cómo lo ofrecían, si lo ofrecían por medio de una página web, el cliente o la empresa se contactaba con ustedes o ustedes iban a empresas particulares Sí, y era directamente... más buscar las empresas y tener socios de negocios de otras empresas, consultoras, Sí, eh, que podían acercar clientes. Bueno, sí, a través de contactos. claro. No es lo mismo que ahora. No es lo mismo que ahora. O sea, hoy cómo conseguís un cliente, por ejemplo. Pones unos pesos en ADS. Y te llega. Y te Claro. llega... Claro, en Google. Es mucho más fácil. Sí, sí. Y esos clientes que te llegan, no sé, ponele, a mí me pasa con el tema de las ventas de muebles. Yo para cerrar una venta tengo que hablar con, me llegan 50 mensajes para cerrar uno, ponele. ¿Es así también? ¿O al ser más que Sí, te dirigís a una... Es peor. ¿Es Son peor? meses. Ah, meses para cerrar un cliente. negocio, en general, tenés un promedio de 3. El último negocio que cerramos, tuvimos el primer contacto hace más de un año. Un año. Después dejaron de buscar una solución y después volvieron y tuvimos que batallar porque competimos con 2 empresas grandes. Y bueno, al final Los eligieron. Tiene, lo ganamos. justo que comentaste esto de 2 empresas grandes, o sea, ¿tienen mucha competencia Sí, ahora hay mucha competencia. con lo que hacen ustedes específicamente? Sí, hay competencia. ¿Pero de acá, local o Local de afuera? y de afuera. ¿Ustedes tienen clientes afuera también o solo acá? Solo acá. No Por sé. ahora, solo acá. Por ahora solo acá. ¿Y tienen alguna idea de expandir? Paraguay. Paraguay. Sí. Paraguay- Fuimos hace poco a un congreso de emprendedores en Paraguay y la verdad que ¿Te gustó? ¿Se y sorprendieron? Tienen impuestos mucho más bajos y están creciendo realmente. ¿Para el área tecnológica en están logrando especial lo que o...? quiere lograr Argentina con esta política, pero ellos empezaron hace muchos años. Empezaron atrás. hace muchos Y ya se años. están viendo los resultados. Sí. ¿En todas las áreas o la tecnología en especial están con este? ¿Te referís a Paraguay? Sí, a Paraguay. En todas las áreas. En todas las áreas Sí, está sí, bueno. sí. Está bueno eso. Sí, bueno, justo estábamos hablando, antes de arrancar, estábamos hablando del tema Paraguay, el crecimiento que está teniendo, bueno, el desarrollo inmobiliario, que muchos argentinos se fueron allá a armar empresas Sí. por este tema Sí. impositivo, los beneficios Sí. que tiene Sí. y todo eso. Bueno, ojalá que acá podamos un poco, bueno, copiarlos, ¿no? Sí. Algunas cosas. Pero, va. Otra consulta que te quería hacer. Cuando vos terminás los estudios, en esa época, ¿cómo era estudiar ingeniería en sistema, no? ¿Cómo era? Es muy distinto, digamos, a hoy. Sí, yo hice una de las primeras carreras que había Claro. en esa época. Pero eran contados, en UADE. Sí, había lo- pocas carreras. Recién aparecía la licenciatura en sistemas en algún lado. Claro. No, ahora está muchísimo más diversificado. Porque antes era la carrera, yo hice la carrera de informática. Sí, Era una carrera. Ahora tenés distintas disciplinas dentro de lo que es la informática. Claro. Eh, pero, o sea, te tuviste que ir capacitando Sí, a lo largo de los... obviamente, O sea, claro. ¿cambió mucho Cambió muchísimo. o siempre la base es la misma, No, digamos? si te digo lo que empecé a hacer yo,
Cuando El, empezaron las el computadoras, disquete. te digo que viví todo eh, el desarrollo de la computación desde las nacientes. Claro, claro, claro. Así que sí, cambió Pero muchísimo, bueno, le sigue fuiste. cambiando. Sigue Y cambiando. los cambios cada vez son más abruptos. ¿Le Eh, tienen miedo a la IA? O... eh, Uno le tiene miedo a lo que no conoce. A medida que lo vas conociendo, decís, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿No? Y yo particularmente no le tengo miedo. Bueno, estamos hablando de un poco de la IA, Sí. Claro, que el otro día lo tocamos como tema. Nada, si un poco hay que tener respeto o se puede sí, usar a su favor, ¿no? claro. Pero primeramente que hay distintas tecnologías de inteligencia artificial, hay Sí, distintas cosas que se pueden lograr. eh, pero después en el uso habitual, yo lo que veo es que uno confía mucho, no sé, tengo que desarrollar una carta, bueno, la desarrolla IA y después la miro, claro. y hay una pérdida de capacidades, ¿no? Eh, es más, en los estudiantes, por ejemplo, o sea, pedirle a un estudiante A un una- trabajo y ver que digamos, la redacción te das cuenta Te que das es cuenta que... de IA, decís, bueno, ¿qué trabajo hizo? ¿No? Claro, claro, Que claro. después decisiones que se pueden tomar erróneamente. A mí me pasó, por ejemplo, con un técnico nuestro, Ajá. que le pedí opinión de qué herramienta, una herramienta de software en particular que necesitábamos adquirir, cuál le parecía a él como técnico que era la mejor herramienta, y me tiró, viste, lo de ChatGPT. ¿no? Ahora yo digo, puede ser que sea acertado, pero también puede ser que no, Claro. y yo quería que él, con Haga su un trabajo. expertise, hiciera alguna investigación. Entonces, Claro. por eso hay que ser respetuoso con el uso de IA como cualquier herramienta, ¿no? Claro. Y no decir, esto me resuelve todo. Claro. No es tan así. Actualmente, ¿cuánto están trabajando en tu empresa? Somos 8. 8 en total. Sí. ¿Todos también ingenieros o no? No, hay de todo. Está hay de bien. todo. Cada uno cumple una Sí, función distintas específica. funciones. Sí. Está bien. Y El- te hago una consulta. ¿Ustedes solo tienen este software? ¿No trabajan No. para hacer algo más? ¿Se quieren centrar No. 100% en Sí, este? porque me habías hecho, creo, la pregunta. Empezamos siendo una casa de desarrollo de software. Ok. O sea, desarrollábamos cualquier cosa porque teníamos dominio de una herramienta de desarrollo, teníamos la capacidad para desarrollar software. Pero después nos especializamos en este tema, nos especializamos en logística en particular y unimos digamos, el conocimiento logístico con la herramienta y vimos que era bueno tener un producto. Así que Y- ahora y nos te dedicamos hace muchos piden... años solamente a esto. ¿Algún cliente te pide que le desarrolles otra cosa? O sea, algún software para otro tipo de cosas. ¿Te En suele? general, las empresas ya están acostumbradas a que hay que conseguir una herramienta que ya haya pasado por el Ya- filtro ya de que sabe. otros pagaron Claro, el derecho de piso, ¿no? claro, O sea, claro. eso es un concepto ya difundido. Claro, pero me imagino que la empresa por ahí tiene otro software para, no sé, la parte administrativa. Bueno, ¿Te lo piden a vos o contratan otra empresa? No, y además se sabe que nuestro software es un software que se integra a cualquier otro software. Ok, se ¿no? complementa. Ok. Claro, estamos habituados a hacer eso. ¿Pero Claro. es un trabajo que igual tienen que hacer ustedes o se usa automáticamente? No. Es un trabajo que hay que sincronizar de alguna manera, ponerse de acuerdo desde el punto de vista técnico con la empresa del software del otro lado. Por ejemplo, Claro. no sé, SAP, que es un software muy conocido. Bueno, te juntás con el técnico de SAP y decís, bueno, a ver cómo. Además, esa integración tiene que ver también con la funcionalidad que se pretende integrar. Entonces hay un Claro. trabajo previo. Ahora vos nos contabas que querías expandirte, arrancar por Paraguay. Expandir la cartera de cliente, o sea, ¿también requiere que contrates más personal o el software lo pueden Bueno. gestionar entre ustedes y no importa la cantidad de... Bueno, esa es una buena pregunta. A nosotros nos pasa un poco lo que le puede pasar a un médico o a cualquier especialista. El médico
tiene un consultorio y puede crecer hasta dónde, hasta sus 10 horas por día. Claro. Ahora no crece más. O sea, para crecer tiene que hacer otra cosa, que no es su Sí, no sé, ponerse una clínica, pero ya ahí administra una clínica, es otra cosa. claro. ¿no? A nosotros nos pasa un poco eso. Podríamos crecer bastante más si quisiéramos, si tuviéramos ese objetivo, que en realidad no lo tenemos tanto. Acá vale la pena mencionar cómo querés vos Sí. vivir, ¿no? Claro. Porque si uno tiene el objetivo principal de crecer y ganar mucha plata, Sí, se puede, pero tenés que atender eso. claro, Por esa ejemplo, demanda. En nuestro caso tendríamos que poner más dinero en la parte comercial y menos dinero en la parte de desarrollo, por ejemplo. Claro. Por ahí Claro. tendrías una herramienta más sencilla, pero venderías mucho más. Y acá, si me permitís, voy a contar una brevísima historia. Sí, Sí, obvio. Yo tengo dos clientes que de alguna manera hicimos alguna amistad. Los dos son dueños de sus empresas. Uno es un hombre, un argentino, que terminó viviendo, hoy vive en Alemania, tiene empresas en Alemania y empresas acá y mucha plata. sí, Y el otro es un ingeniero, un tipo re capaz, muy, muy capaz, técnicamente, ¿no? Y por ahí no tiene tanta plata, tiene su empresa, todo, pero claro. es un perfil más tranqui. Y yo sabía que el ingeniero estaba, entre otras cosas, especializado en energía solar. Y sabía también que mi otro cliente había investigado alguna cosa y había comprado inclusive Sobre energía solar. paneles de energía solar para poner en su empresa. Bueno, y un día los junté para almorzar los tres, ¿no? Los junté a ver si hacían algún negocio. Y estuvimos 4 horas 4. charlando. Y fue para mí muy interesante. Yo escuchaba. Porque lo que vi fue que el ingeniero dominaba lo técnico de la energía solar y estaba enfocado en lo técnico. Y el otro hombre hacía números. Claro. Hacía números. No Sí, tenía era- tanto conocimiento de la herramienta, pero sí tenía conocimiento de lo que se podía hacer, de Sí, era las rentable. cuestiones, digamos, la normativa, qué bancos podían darte un crédito para emprender algo. Yo digo, Mirá, uno logra Dos lo que visiones. piensa. Vos lográs lo que pensás, lo que te pones como norte, lo que te mueve. Eso es lo que vos lográs. tal cual. Y en definitiva, entendí por qué los bolsillos eran diferentes. Eran ¿no? diferentes. Sí, Mirá, Muy bueno eso. sí. mirá. Y bueno, nos decías, el tema, ¿te pasó que estuviste sobrepasado? O sea, que decía, te llegaron más clientes de lo que realmente Sí, pudiste sí. atender En realidad nosotros podríamos tener muchos más clientes. con el Y equipo. Inclusive, a pesar de las crisis estas que nos dejaron mal, después, bueno, fuimos recuperando. Y yo veía que durante muchos años, a veces me preguntaban, che, ¿cómo andan? ¿Se vende? ¿No se vende? Yo decía, yo podría vender todo lo que quisiera vender si tuviera tiempo para crecer, para ampliar Claro. el personal, crecer. En realidad, el éxito o el fracaso nuestro no dependía tanto de la situación del país o del mercado, sino de lo que nosotros pudiéramos o quisiéramos hacer, ¿no? Claro, y ustedes se plantaron digamos, se pusieron un techo. Sí, Una pero cuestión son de- cosas no conscientes, ¿no? Claro. Si vos me preguntás, Ahí llegó Pablito. ¿est- Voy a abrir. ¿estuvo bien lo que hiciste? Sí, Y yo te diría que no. ¿Y está bien lo que haces hoy? No. pero Si por- yo quisiera ganar más plata, tendría que ser Sí. algo distinto hoy. claro, y no claro. lo hago. Y no lo hago Pero y- bueno, y soy también feliz, eso, digamos, ¿no? Carlos, yo creo que eso también a veces es un error, ¿viste? De no, a veces plantarse en un objetivo o en algo no está mal, porque a veces No, uno dice, son che, perfiles. ¿podrías hacer más plata o podrías hacer más clientes? Sí, pero no quiero, o sea, Claro. me- Sí, sí, estoy sí. cómodo en este Sí, sí, lugar. sí.
Porque a veces tiene, de parte de la sociedad o de parte del que está del otro lado, Hay mucho tiene, de eso, claro. tiene esa exigencia Sí, de sí, decir, sí. che, pero si puedes hacer más, ¿por qué no haces Claro, más? tal cual. Y está bien no hacer Sí, sí, más, sí. está bien decir, che, yo me Sí. planto acá porque estoy bien, porque a Además, veces no pasa todo. hay algo que le damos muchísimo valor, es el servicio que damos. Nosotros consideramos que somos de las mejores empresas en servicio al En cliente. servicio. Entonces, el cliente está... Bueno, y a veces Confiar. también, justo esto que decís, a veces crecer hace también de que pierda un poco la calidad en el servicio, porque uno y estando claro que sí. más atareado. ¿Cómo andas, Pablito? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Pablito? Pablo. ¿Qué te pasó la lluvia? No, estaba la General Paz inundada tipo río. O sea, No, yo terrible. dije, Charles, nos vamos a morir, le digo, ¿viste? Peguemos la vuelta y dice, no, vamos por colectora. Y listo. En San Martín. Exactamente. San Martín. Sí, no, es un lío, ¿cómo se largó? Hace 3 semanas se murieron 3 tipos inundados en el General Paz. Y dije, no va a ser cosa de muera, yo también. No, no pasa nada. ¿Cómo Claro, te vamos a perder? Pero yo siempre digo, hago la relación, el que muere en esos tipos de... No se imagina que iba a morir ese día. No, Entonces, bueno, obvio. capaz me pasa a mí, soy el boludo que no se imagina que ahora... Pero bueno, estás acá. Sí, llegué, Ya llegaste. gracias. Estamos acá Charlando con Carlos. un poco con Carlos, colega tuyo, Ok. también ingeniero en informática, tiene su empresa, nos estaba contando, tiene un software desarrollado. Ok. Y bueno, contale un poquito acá, Pablo, que llegó medio tarde, de qué trataba la empresa. Bueno, lo que hacemos es un software para administrar centros de distribución. Ok. Entonces, todo lo que pasa puertas adentro de los depósitos es lo que atiende el software, ¿no? Interactúa con un ERP, con un sistema, digamos, Sí. administrativo, con un TMS también puede ser, ¿no? Y bueno, y estamos especializados en ese nicho. Perfecto. Eso es Increíble. lo que hacemos. Te hago una consulta que ahí justo me surgió la duda. No sé, por ejemplo, ahora que está esto de Mercado Libre Flex, ellos Sí. usan un sistema similar para, no sé, que tienen tantos productos. ¿Cómo hacen para ubicar todo eso? ¿Es algo parecido Bueno, a lo en que...? el caso de, bueno, Mercado Libre es una experiencia muy particular porque por el crecimiento enorme que tuvo, es la empresa más grande de Argentina, Sí, y en logística tuvo un desarrollo impresionante. Tiene varios sistemas, tiene varios centros de distribución, tiene un esquema, digamos, de distribución distribuida que es muy, muy interesante. ¿Viste? O sea, si usaste Mercado Libre, viste que podés comprar y podés recibir en un negocio de la otra cosa Sí. de tu casa. Todo eso lo manejan con mucha habilidad. pero ¿es un sistema así similar o no tiene nada que ver? Sí, es similar, mucho más grande. Claro, o sea, tienen que abarcar Porque- mucho más que... Claro, porque están vinculadas las dos patas, ¿no? La entrega el que compra y el que vende. Ah, está bien. El que vende a través de Mercado Libre está enlazado con el software de Mercado Libre. Mercado Libre le entrega las etiquetas para los paquetes, o sea que está todo muy, muy, Muy bien organizado. Sí, sí, es un ejemplo. Sí, no, es terrible Mercado lo Libre que... es un ejemplo. Sí. Y por ejemplo, tu software, yo tengo 3 depósitos diferentes. ¿Me junta los 3? O Sí, sí, o sea, para, o podés sea, instalar en distintos depósitos, queda todo integrado, ¿no? queda todo integrado. Claro, sí, sí. Perfecto. Carlos, yo quería ir un poco, tocar ahí la parte más emocional que me gusta de los emprendedores. Cuando vos contabas ahí que bueno, que quebraste, que bueno, que a veces quebrar uno piensa, cerré la empresa, me quedé sin nada. O sea, más allá de quedarse sin nada es quedarse con deudas. O sea, que eso también es lo duro. Que aparte uno dice, che, aparte de que nada, que me fue mal o que cerré o que quebré, tengo que estar unos años trabajando para pagar. ¿Te sentiste en algún momento, bueno, nos contabas que tu papá, como que no sentiste el apoyo y te dijo, listo, tirá la toalla? O sea, todos me apoyaban, pero no creían en mi proyecto. Es decir, Claro. me querían, que no es lo mismo que decir, me apoyaban, claro. Pero ya Y estaba... el viejo en un momento me dijo, che. Claro, pero el proyecto ya estaba Claro. aprobado, porque vos venías laburando con Sí, eso. sí, sí, sí. Ahora, ese tiempo que venías laburando antes de fundir, ¿funcionó? ¿O no? Sí. ¿O estaba ahí? Sí, pero a veces vos para que funcione estás
como el inventor de la máquina de vapor que usaba las maderas del Claro. parqué de su casa para probar. Claro, claro, Llega claro. un punto en que puede ser que te vaya bien, pero ¿a qué costo, no? Claro, pero era mucho reinvertir el comienzo, digamos, hasta que vos dijiste, empezaste a ver tus primeros mangos. Lo que pasa es que una cosa es armar un negocio profesionalmente, con una inversión, con plata, con un proyecto bien estudiado, es una cosa. Armarlo de a poquito, sin Sí. plata, 2, 3 tipos que se juntan, es muchísimo más difícil. Esa fue tu manera. Y claro, esa fue. ¿Cuántos Claro. socios tenés? La variable, si no tenés plata, es tiempo. Es tiempo. Es Exacto. verdad, en software a mí me pasó exactamente lo mismo. Con la venta del primero financié ya el resto y fue como más automático. Claro. Entonces, Pero es mucho tiempo lo que es software. es muchísimo tiempo. A mí me costó muchísimo el primero. No, el Muchísimo. desarrollo de software, Creo que- mucho tiempo. Sí. Pero Cada bueno- vez menos, porque la tecnología Ayuda. ayuda también a los desarrolladores. Nosotros, por ejemplo, tenemos una herramienta de desarrollo de software que tiene incorporadas muchas cosas y nos permite desarrollar con mejor calidad en menor tiempo que antes la programación más artesanal, que era mucho Mucho más tiempo para trabajo, lograr mucho lo más. mismo. Te- Cada te- vez más, inclusive la inteligencia artificial también ayuda para generar código. Entonces, todo es cada vez más Todo va ahorrando fácil. tiempo. Sí. ¿Tenés socios? Sí. ¿Cómo es la importancia de encontrar esos socios? Te puedo decir, sí, yo tuve 3 sociedades en mi vida. A los 17 años, con un criadero de chinchillas con un vecino. Oh, Mirá. mirá. La primera experiencia. Tenés. Y obviamente nos fue mal, porque pero cuando nos fue mal fue interesante porque yo le pregunté a mi socio, che, ¿vos qué querías lograr de esto? Yo quería lograr plata, particularmente. Para él era un hobby. Pero al hobby. final, después que quebramos y tuvimos que vender todas las chinchillas, 80 chinchillas. No hay una vendimos moda. un lote, me di cuenta que teníamos objetivos diferentes. No, Esa fue la primera sociedad. Carlos, no hay una moda de la chinchilla porque lo escuché cuando Bueno, eso, pero era te más hablo chico hace que décadas muchos, atrás. he escuchado que muchos criaban chinchilla. Claro. No sé si para vender las pieles o qué era, pero Sí, 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 ahora sí. que lo Ahora nombrás está me prohibido. acuerdo. Claro, claro. La segunda sociedad la tuve ya teniendo la empresa que tenemos hoy, con otro colega, un consultor, un tipo que tenía muchos contactos, entonces nos unimos para ofrecer el software nuestro y la consultoría de ellos. ¿Te aseguraste de que tengan los mismos objetivos ahí o igual? Teníamos los mismos objetivos, pero bueno, no teníamos los mismos objetivos. No. No. En un momento yo le dije, vos querés que yo trabaje para tus hijos y yo quiero trabajar para los míos. Mirá. Pero, ¿qué pasó para que se dé esa charla? Que él era un buen tipo, teníamos una buena relación, pero inconscientemente él decía, viste, 2 para mí, 1 para él. Claro, claro. Era su postura, su ambición, y no resultó. Finalmente nos separamos bien, pero nos separamos y ahora somos competidores. Son competidores. ¿Hacen lo O sea, mismo? Creé un competidor. Mirá. Sí. Pero, ¿cómo es separarse una vez que ya está algo creado? ¿Qué se llevó él de lo que tenían? Él se quedó con la versión de software hasta ese momento y después, a partir de ahí, cada uno siguió mejorando la aplicación Y la llevó para su- estilo, claro. Ok. Mm. ¿Se llevan bien hoy en día o no tienen...? No nos llevamos, pero simplemente Son ¿Por qué no? por competencia. nada, sí, somos competencia. Y actualmente tenés una socia Y actualmente Tu tengo única una, socia tengo una socia en que te acompañó. claro, en la cual confío ciegamente. Qué bueno. O sea, no es como el anterior socio que Sí. tenía que revisar a ver si me faltaba algo Claro. en el bolsillo. Y bueno, en una sociedad así, para una pyme, la confianza es elemental. Si no, no podés. Pero eso lo fuiste construyendo con los Y eso se años. construyó. Yo recuerdo, por ejemplo, mi hijo tuvo un accidente, lo atropelló un coche, estuvo 4 meses internado, operación, qué sé yo, y durante ese tiempo yo
iba a laburar y la cabeza estaba No en otro lado. estabas. Y eso nos afectaba económicamente a los dos. Claro. Y ella se bancó. Mm. Y eso Se puso al yo hombro no la lo puedo- empresa. claro, eso no lo olvidé nunca. Claro. Sí, sí, porque en esas Así situaciones que, donde claro. uno ve realmente... Claro, y necesitas sentir que te cuidan las espaldas, porque Claro. si no, ¿para qué una sociedad? Si tenés que estar cuidando de tu socio, ¿no? Qué importante Así que es. eso sí, es importante. Pero sentís que... O sea, ¿sentís que lo hubieses podido hacer solo? O No, solo no. para vos es No, fundamental... sí, no. Porque Además, hay ahí como... hay muchos emprendedores que creen que las sociedades no sirven, que son para quilombo, no, y no, bueno, no y nada hay, que y hay puedas otro... hacer solo. Nada. Estás limitado. Sí. Necesitas, creo yo. O si sos socio, o sea, si sos vos solo, necesitas un equipo. Un equipo. Un equipo. ¿Y la construcción del equipo que tenés hoy en día te costó? ¿Cómo fuiste Sí. encontrando esa gente? Sí, me costó mucho. El último ingreso fue un programador que lo habíamos hecho varias entrevistas, era el mejor, digamos, del lote de gente que vimos, y no nos animamos porque en nuestro caso nosotros tenemos que formar gente, por más que tenga un expertise, tienen que conocer en particular nuestra aplicación y la problemática logística muy particular, y eso, o sea, tiene que estar en la empresa, trabajar varios meses, es una inversión. Claro, a que una vos persona que haces... después por ahí a los 5 meses Se te va. se te va y perdés todo ese esfuerzo. ¿Cuántos meses dura la capacitación? Y 5 o 6 meses. 5 o 6 meses. Sí, para que rinda a pleno, sí. Para leerlo solo. Sí. Sí, sí, perdón la pregunta, porque esto ya me toca de lleno. ¿Siguen contratando programadores hoy? En realidad son freelance. Claro, pero Claro, ¿te pero sirve sí. el junior, semi-senior? Bueno, la duda era esa. Decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Contratamos 3 junior con bajos sueldos y se van formando y le vamos Claro. a aumentar, qué sé yo? ¿O un experto? Siempre tuvimos esa duda, ¿qué es lo mejor? En este momento no estamos eligiendo el camino de los juniors, en este momento. Bueno, vos sabés que hoy en día yo en mi equipo eliminé todo tipo de programador. Tengo arquitectos nada más. Porque hoy con las herramientas que también nosotros autodesarrollamos, hacemos todo con IA. Literalmente el 100%. Lo único que hace el desarrollador hoy en día es unir partes. O sea, a mí me sirve hoy en día alguien que sea medio, ¿viste la típica frase? Un mar de conocimiento con 1 metro de profundidad. Que sepa un poquito para qué está Amazon, qué servicios usamos, un poquito de esto. La parte de compliance y seguridad la hace la IA también y tira los reportes. Y tenemos una plataforma que hicimos nosotros que vos cargas el ticket, levanta, orquesta a los agentes y lo único que hacen los técnicos es evaluar la pull request en GitHub y Bien. hacer el test localmente. Y el cálculo que hicimos este año fue tremendo. Llevamos $500.000 ahorrados en recurso humano con proyectos que hoy en día están productivos y funcionales. O sea que esos $500.000 se hubieran ido en sueldos. En sueldos. En sueldos y en infraestructura y en equipo. No solamente el sueldo todo de... el coste, claro. porque nosotros, claro, copamos 15 proyectos ya con esto. Y nada, digo, cambiamos toda la manera de verlo. Dijimos, che, mirá, no me hace falta un tipo que sepa codear, ni siquiera nosotros. O sea, lo que antes era el tipo que codeaba, que entendía mucho, digo, eso está automático ahora. O sea, la IA codea perfecto. Necesitas un tipo que la guíe más o menos y que entienda más o menos lo que está pasando. Claro. Arranca, tira un plan que armamos, o sea, que nosotros lo llamamos Claro. un plan que es, digo, Bueno, hablábamos justo, Claro. estábamos hablando de eso hace un rato, lo de la IA, si implementaba, formatos y todo eso en la empresa y utilizaban la IA. O sea, si suplantó a alguien Claro. del equipo que ya tienen, digamos. No. Todavía no. No creo que ocurra en nuestro caso así. No, que- Pero porque Claro. ustedes eligen que no sea así. El tema es el conocimiento tanto de la aplicación como de lo que es, digamos, un depósito.
que parece trivial cuando vos ves, decís, bueno, qué sé yo, es un sistema de stock de entrada-salida. Es muy complicado, es muy complejo el tema. Entonces, Pero, claro. el conocimiento de haber pasado por distintos depósitos, haber conocido, es bastante importante. Pero En la capacitación, en las implementaciones, por ejemplo, el tener, saber cómo capacitar desde gerentes a operarios que por ahí no te saben leer mucho, es complicado. Una consulta. Vos me decías que todavía no te expandiste, que estás 100% acá. ¿Es por esto que decís que para ustedes es fundamental ir a los depósitos y conocerlos o no? Sí, eso es fundamental, sí. Por eso la Pero, falta de... no, pero hemos, qué sé yo, hay un caso de una empresa en Bariloche. Viaja. Sí, viajamos 15 días en el arranque, después es todo virtual. Va todo virtual. Sí. Para capacitarlos. Claro. Ok. Pero yo lo que te consulto es, volviendo a esto de la IA, teniendo una empresa de software, que bueno, todo lo que es el mundo de la tecnología, los avances, la rapidez en la que todo va mutando, va cambiando, mirás un poco de reojo, o sea, ves un poco para adelante lo que se viene. Sí, Y te pones a hablar, o sea, es una charla que tienen, por ejemplo, con tu socia. Mira, un ejemplo, por ejemplo, es interesante. Hay otro módulo que es el TMS. El Transport Manager. Claro. Ese software, o digamos una parte de esas aplicaciones que hacen el ruteo de un camión o de una ambulancia, Sí. ¿no? Es un tema bastante complejo porque vos tenés varios puntos a los que tenés que llegar, por ejemplo, para entregar mercadería. Cada punto tiene una banda horaria de entrega. El tipo este te dice, yo te recibo de 10 a 12 de la mañana, este otro. Entonces tenés las distancias, además las distancias temporales, porque por ahí no es lo mismo ir por Panamericana que por las calles internas. Claro. Entonces tenés que hacer un montón de cálculos para ver cuál es el óptimo. ¿Cuál es el óptimo? Es decir, y salgo con el camión a tal hora, entrego primero a este, después a este, después a este, y ese es el óptimo. Claro. Para hacer eso, antes necesitabas un modelo de programación lineal, ¿viste? Método simple de programación lineal, que es un despelote, que requiere mucho tiempo de proceso también, porque Sí. son variables pesadas. Y no cualquiera se animaba a desarrollar esa inteligencia. Claro. Bueno, ahora con IA, Lo puedes hacer. de hecho, yo estuve jugando a ver qué pasa. Tengo que entregar a Juan, a Pedro, qué sé yo, Y sale fenomenal. Además, Rapidísimo. con el tema de Big Data te lo resuelve. Yo no sé Te resuelve muy rápido. ¿Cómo? Eso es lo que, ¿Cómo hacen? mucho más para prolijo que tanta velocidad. una persona. O sea, eso también es Sí. tremendo. Claro. Confiable, digo, no se vaya. Digo, Claro. porque se autotestea, entonces. Igual es lo que hablábamos el otro día, que bueno, que algunos por ahí dicen, tengo miedo que me reemplace la IA, pero alguien detrás va a tener que guiarle y le va a tener que decir, dar Claro, instrucciones. Pero te Entonces, por ahí- transformás, en vez de hacer lo que hacías antes, vas a hacer Claro, otra claro, cosa. claro. Pero por ahí es también, Pero como te vos tenés que decías, actualizar, ¿no? que el cliente a veces ni sabe lo que quiere. O sea, por ahí Claro, te llama claro. y vos lo vas, ahí lo vas capacitando y bueno, y vas, tu programa, digamos, lo vas implementando en lo que él necesita. Claro. Entonces pasa lo mismo con la IA. O sea, no es que el cliente va a poder entrar a la plataforma y decirle a la IA, quiero esto. Entonces alguien que está en el tema lo va a poder pasar hacer. eso, claro. Y quizás se ahorre más tiempo. Claro. Bueno, en lo que a vos te llevaba hace muchos años Sí. un desarrollo, ahora lo vas a hacer quizás mucho más rápido. Sí. Carlos, ¿y hoy en día depende de vos el negocio o podés no estar? Qué buena pregunta esa. Te tocó. Sí, yo creía que dependía de mí, hasta que me fui el año pasado todo el mes de enero a Europa. Y cuando vine todo estaba En Igual. orden. Igual. mejor que antes. ¿Mejor? Claro. Entonces yo digo, mira vos, ¿Te cuesta delegar? me cuesta delegar. ¿Qué tema es? Eso es algo curioso porque cuando trabajaba en relación de dependencia tenía personal y delegaba perfectamente.
cuando me independicé, no me resultó tan fácil delegar. Mirá. ¿Te cuesta delegar tu área o todas las áreas? A mí me pasa que me cuesta mi área, soy extremadamente celoso. Ahora, legal, todo eso, Sí, digo, qué sé confío. yo. O sea, yo me doy cuenta que me cuesta delegar, Ok, pero no me doy cuenta por qué. Es algo por ahí inconsciente claro. que no lo hago del todo bien, evidentemente. ¿Pero qué? ¿En la empresa estás en todo? O sea, digamos, ¿estás mirando un poco Y es que es una lo que hace empresa cada chica uno? y, ¿O decís, bueno, el trabajo de él, ya está, cierro los ojos y sé que... No, miro en general todo, pero no estoy en el detalle. Claro. Pero por además no tengo la capacidad también de estar en el detalle. Viste que hay cabezas, Sí, yo soy más generalista, entonces veo las cosas más de arriba, me cuesta entrar en detalle por suerte, Claro. así que hasta ahí no llego. O Mirá. sea, a la hora de evaluar una persona que está trabajando para vos, ¿cómo lo haces? ¿O no lo haces vos? Sí, De decir, lo hago, che, está sí, trabajando sí. bien, está trabajando Pero mal. no lo hago solo, ¿no? Lo hacen en conjunto con tu socio. Claro. Además, trabajamos mucho en equipo, muchísimo. Tenemos reuniones permanentes y no hay nada que lo pueda hacer solamente uno del equipo. Se complementan entre todos, entre Claro, varios por lo menos. claro. Por ejemplo, el soporte a los clientes, por ahí te llama un cliente a cualquier hora, tiene un problema y por ahí no puede despachar los camiones y tipo se traba, entonces hay que atenderlo rápidamente y ahí somos varios los que podemos atender esa emergencia. ¿Qué tienen? ¿Soporte 24 horas? Sí, pero dormimos todos, porque No. en general no, porque No pasa algo. no pasa mucho la noche. Hay empresas que trabajan 24 horas, pero tampoco en los turnos noche tenés la mayor criticidad de las operaciones. Claro. Lo fuerte está durante el día. Claro. Ahora, ¿tenés pensado retirarte? En algún momento sí. Pero hoy si no estuvieras, ¿la empresa podría funcionar tranquilamente? Sí, yo creo que sí. O Sí, sea, laburás por gusto. Disfrutás mucho lo que haces. Sí. ¿Qué pasa? Dudaste. Sí, pero también disfrutaría más otras cosas. Pero todavía estoy en actividad. Tenés para dar más. Y ahí, o sea, viste que a veces uno arma un equipo donde todos se vuelven indispensables. O sea, a mí me ha pasado, ¿no? Vos tranquilamente, si alguien se va, o sea, no le afecta a la empresa, o lograste armar un equipo que decís, che, se me va me deja medio tambaleando, o no. Ninguno es indispensable. Como somos pocos, hay, por ejemplo, mi hijo es uno de los que trabaja Sí. desde sus 17 años. Ah, bien. O sea, empezó a trabajar con nosotros cuando salía de la secundaria. Un día dijo, estuve estudiando ingeniería varios años, y electrónica encima, re complicado, y no le iba, ¿viste? Pasaban los años. Un día me dijo, esto no va, voy a hacer arquitectura. Empezó de nuevo, estudió arquitectura, 5 años se recibió y ahora labura de arquitecto. Labura. Un poco y otro poco con nosotros. Bien. Entonces, claro. Pero él era indispensable, porque era el mejor programador del Mirá. equipo. Y nos costó mucho poder decir, bueno, a ver, ¿Cómo si a Martín le sale un proyecto que está 3 meses armando, Claro. haciendo una casa, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Igual yo creo que, Así, o sea, ahí nos costó. por lo que contaste antes, lo que más los puede llegar a complicar es esos 5 o 6 meses de capacitación que tiene una persona. Eso por eso está bueno invertir esa capacitación en capacitar una IA para mí. Sí. Digo, ya está, la IA no te falla, no toma vacaciones, no renuncia, no se Pasa va a que- mejor sueldo. ¿Qué me vas a contar tus secretos? ¿Cómo? Después Vas a contar tus se van a... secretos. Sí, no, después te voy a mostrar la plataforma que hicimos, está muy buena. A veces, me acuerdo la primera vez que la probamos con mano derecha. Dijimos, mirá lo que hicimos. O sea, no puede ser. Ya está. ¿Pero le llevó mucho tiempo hacer eso? Y sí. Sí, porque nosotros siempre fuimos muy... Empezamos a usar IA con Dialogflow. Si te imaginás, la tecnología de Google Al principio que de todo. macheaba caracteres. Cuando salió OpenAI y dio su primer prueba que no existía GPT, nosotros ya estábamos ahí en la lista de espera para suscribirnos. Así que venimos remándola con esto de hace mucho. Igual yo creo que esto de la capacitación es un tema difícil por ahí.
como él dice, en el área del software lo puedes encontrar por el lado de la IA. Claro. Pero no sé, ponele en tu lado, que fabricás sillones. Sí. Es muy difícil encontrar un tapicero, porque bueno, si son buenos por ahí ya están en un laburo. Pero ponele que no. Capacitar a ese tapicero, ¿cuánto te puede llevar para que aprenda a hacer un sillón? Y pasa un poco lo mismo porque realmente pasa que te lleva mucho tiempo capacitarlo a alguien de cero. Bueno, más o menos tratás de conseguir un perfil que sea un poco industrial. Pero te lleva mucho tiempo y después por ahí aprende y se termina yendo. Sí, Hoy en día el problema es ese, que nadie se pone la camiseta de nada. Bueno, también. O sea, vos- Yo escuchaba el otro día lo de... Ese es el gran problema de nuestra sociedad. Por eso Es tendría- tremendo. Por eso la IA es un tiro por la culata para los tipos estos, porque vos decís, hace un año, perdón, no quería interrumpir, pero hace un año, me pasa que me pega de cerca, porque yo tuve tanto lío este año con gente que hace un año era, por favor no te vayas, te doy más plata, te saco plata hasta donde no tengo para no te vayas, porque ya sabes todo. Digo, y este año es, me haces un favor, si me mandás la carta de Ahí está la- renuncia, ahí está la y encima puerta. la tengo que pagar, andá ya. Entonces Sí, es un otra cambio cosa. muy grande en ese sentido. Sí, pasa que yo creo que depende mucho el área. O sea, en tu Sí, área sí, de la sí. IA... Mi área es puro- El otro día también veía el de Fontenla, ¿viste? Uno de Sí. la fábrica de muebles más grande de acá Argentina. Que hacen todos muebles así de estilo, todo así. El tipo decía que por ahí 1 o 2 años capacitando a una persona... Claro. Si bien trabaja en ese transcurso, pero es 1 o 2 años hasta que ya simplemente va. Y así Que se es trabaja. capacitación y y te que- genera. O sea, sí o sí, ahí... Si no Sí, lográs ellos, que se ponga la camiseta... ellos hasta ellos armaron una escuela, Claro. su propia escuela de oficio, porque ante esta problemática que no conseguían, oficio, gente con oficio, armaron la escuela de oficio donde toman empleados y los mandan a la escuela a capacitarse y les van aumentando el sueldo a medida que van, se van Claro, capacitando, mejorando. Sí, van, sí, sí. van mejorando y van adquiriendo distintos oficios. Claro. Entonces, nada, es un problema global, ¿no? O sea, por eso también lo que busca, yo creo que lo que busca también con el tiempo y con los años es lograr armar un sistema que las personas no se vuelvan indispensables, pero justamente por este tema, por el tema de que el humano falla. No, y es muy difícil y en muchos lugares y en muchos rubros. Bueno, quizás ahora en el rubro de ustedes, mucha gente, hubo como una camada de gente que se estiró a estudiar sistemas o informática, porque se puso muy de moda en un momento. Pero bueno, hay rubros que no cualquiera se pone a estudiar plomería, tapicería o lo que sea, entonces es más complicado. Y encima, la pandemia hizo mucho ruido en nuestro rubro. Antes, yo no sé si... Sí, me acuerdo que todo el mundo Carlos, se empezó a hacer un curso. Yo cuando empecé a programar, el programador era el tipo que estaba en la última oficina con la lamparita colgando todo el día así, con un sueldo normal. En la pandemia de golpe empezaron 4.000, Sí, sí. 3.000, $500 por hacer un tipo que hacía un curso. Y ahora se está empezando a acomodar de vuelta eso. Entonces... Te hago una pregunta que justo me surgió para los dos. Que vos decías eso de un chabón que se volvió indispensable el año pasado, por ejemplo. Sí. Que al chabón aprendió todo sobre el software que crearon. ¿Cómo evitan que no pase de que el chabón agarre, aprendí todo, me voy, lo copio? Lo más difícil ¿Es venderlo. imposible? No, lo más difícil es venderlo, no hacerlo. Claro. O sea, hacerlo hace cualquiera. Mira, al principio a nosotros nos copiaban por ahí, sacábamos un folleto, íbamos a una exposición y decíamos, ¿este folleto? Sí, 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 Este sí. folleto, ¿viste? Las palabras. Y después te das cuenta que Es inevitable. yo el software lo puedo regalar y Sí. ¿qué haces? Con No sé Claro, nada, no sé 4.000 nada. programas que no entendés nada, ¿entendés? Ok. El know-how es el verdadero valor y eso lo tiene un grupo de gente, no una sola persona. Igual puede ocurrir, pero tenés que tener varias capacidades para poder armarte. O sea, si programaste en una empresa y tenés ese conocimiento, Sí, de hecho, salir solo no es fácil. Justo ahí, pará, te quiero hacer un paréntesis ahí. ¿Cómo, o sea, cuando a usted no sé a quién se le ocurrió la idea del software, o sea, cómo vieron la necesidad que hacía falta, digamos que había empresas que tenían esa necesidad? Mirá, ¿Dónde la...? Bueno, yo estaba trabajando en Molinos. Molinos había comprado Matarazzo,
la empresa Matarazzo, que pasó a ser, digamos, una marca después Sí. de Molinos, y digamos, en la planta de Matarazzo compramos algunos colectores de estos que te describía, viste que son colectores industriales Sí. conectados, digamos, por radiofrecuencia, con lectura de código de barra, qué sé yo. Pusimos esa tecnología y era un proyecto que yo estaba a cargo de ese proyecto, y la verdad que me copó la tecnología, toda esa idea, me resultó muy piola. Y, La empresa les dio el proyecto a ustedes, al área de ustedes, como para que lo desarrollen. claro, desarrollamos ese proyecto para la empresa. Y una de las personas que quedó como proveedor, digamos, de la empresa, Sí. uno de los analistas programadores, lo vio como algo interesante y consiguió un cliente y empezó a trabajar en forma independiente de la empresa. Y un día me propuso si yo quería formar parte de esa sociedad incipiente. Y yo estaba con una mano atrás, otra adelante, pensando que en cualquier momento me rajaban, porque era un momento muy duro, ¿no? Complicado. Con un estrés bárbaro. Y al final me decidí y me fui. Terminaste renunciando pegué el vos. saltito. Sí. Renuncié. Pero la empresa me dio una indemnización igual, porque como era un puesto Sí. gerencial, te daban, no sé por qué, por ahí para, como uno conoce muchas cosas, ¿no? En Sí. esa función, no sé, pero me dieron unos pesos, así que salí Estabas tranquilo. contento y me tiré a la pileta. Después me agarró el 2001, todo. Pero ahí ni bien saliste del laburo y te tiraste con este proyecto, ¿ya estabas facturando, digamos? ¿O dijiste, no, tengo que esperar No, tanto bueno, tiempo? teníamos un cliente, empezamos de a poquito, después Claro. otro, así, muy de a poco. Sí, Claro. sí, muy de a poco. Cometiendo errores. Está bien, De a está poco. bien, está bien. Carlos, te hago una pregunta de esto de que hablas que hoy es muy complicado que alguien se ponga la camiseta de la empresa, ¿no? ¿Hacés algo vos para poder lograr eso? ¿Qué salida ves? Que decís, bueno, che, yo con mi gente hago esto para tratar de que... Sí, el perfil de gente. O sea, es elegir bien más que Sí. lo que Yo puedes creo, hacer. Sí. Está No bien. sabes a quién elegí. Sí, sí. Una de las personas Sí, sí. vos conocés. Yo veo gente joven, gente muy joven, de 20 años, que por ahí no los elegiría, porque es una lástima, pero no tienen, tal vez por toda la tecnología, por el uso del celular permanente, por esto de que todo es muy fugaz. Claro. No hay capacidad de pensamiento profundo en nada, en ninguna cosa. ¿Entendés? Sí, verdad. O sea, los jóvenes hoy no pueden leer un libro de la primera página a la última. No existe. Claro. No tienen la capacidad, no tienen el tiempo, no están preparados para eso. Y es realmente una lástima eso. Por eso yo prefiero elegir gente que tiene, por cualquier razón, no sé, por la familia, por cómo fueron criados, por su entorno, tienen otro perfil distinto del perfil típico de nuestra sociedad actual. Claro. Y también, ¿sabes qué te iba a preguntar? Que me quedé pensando, esto que hablábamos de bueno, que vos te cuesta delegar y todo esto. ¿Hay otro en la empresa como que lo ves como líder? O sea, ya sea tu socia o alguno de los que trabaja, como que vos tengas la mirada ahí que digas, Sí, me puede sí. reemplazar. Sí. Está bien, o sea, lo tenés como Sí. pensado, como con la posibilidad de decir, che, bueno, me puedo retirar en unos años y quedarme espero tranquilo. Que no escuche Él, si lo escucha, ¿sabe quién que estás hablando de él o de ella? Yo creo que sí. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno pensar en eso. Y, o sea, tenés pensado. O sea, pensá, no sé, me imagino que a veces por ahí podés divagar ahí en tus pensamientos y decir, che, ¿qué hago si me desligo de la empresa? ¿Qué tenés pensado hacer otro proyecto?
¿Se te pasa Bueno, por la sí, cabeza sí, o...? Si me preguntás a nivel personal, Sí, me gusta la náutica, Sí. viviría en el velero. Somos, Todo el- pará, hay match igual, hay match. ¿Eh? Yo digo igual, ¿sí? pero con los aviones. Ah, mira, De hecho, me estoy armando un avión. tiene mucho que ver una cosa con la otra. Es muy parecida la náutica con la aeronáutica. Claro. Mirá. Sí. Sí. Y hay muchos grande. que hacen las dos Hay cosas. muchos que hacen las dos. Yo nunca le agarré la mano No. al agua, pero intenté igual. Pero, Carlos, si vos hoy en día decís, bueno, listo, se terminó esto para mí, quedás como socio, ¿no? Pero terminás de, no voy más. ¿Empezarías otra cosa o dejás de trabajar? Estudiaría música por ahí. ¿Y Mirá. por qué no lo haces hoy en día? También. ¿Y por qué hoy no lo haces? ¿Qué Piano. Yo guitarra. qué es lo que no te... ¿Por qué hoy no? ¿Qué te impide estudiarlo hoy? Qué pregunta jodida. Es que te vas ahí Claro, muy pensante. sí, no duermo esa noche. No, es que a mí también me pasa, como, o sea, tengo el tiempo para hacerlo, pero me privo de un montón de cosas de hacer porque como que no quiero desviar la atención, ponele. Entonces, quiero saber si a vos te pasa lo mismo, si es por otro lado. Mira, por un lado me gusta lo que hago, ¿no? Y por otro lado no es tan fácil armar, estoy en eso, estamos en eso, armando, ahora vamos a armar una sociedad en Paraguay, es un laburito hacer todo eso. En algún momento sí, me voy a retirar, me voy a tener que retirar. Claro, Por ahora, Vas así. claro, estás cómodo. sí, pero yo no quisiera que la gente que nos escuche tome mi experiencia como válida, porque si yo empezara de nuevo haría Pero, cosas diferentes. sí, bueno, pero es lo que hiciste es lo que te llevó hasta acá. Claro. A ver, válida o no, hay veces Eh, que... Si yo ahora quisiera armar la empresa que tengo, contrataría consultores que son lo más barato que tenés, porque los tipos cobran cualquier cantidad, pero son unas pocas horas. Te enterás de Claro, todas las cosas que podés hacer mal y no las haces mal. O sea, me asesoraría mucho en todos los frentes. Haría un estudio de mercado, vería la parte comercial, empezaría metiendo plata más en publicidad que en desarrollo. O sea, Mirá, todo al ok. revés de todo lo que hice. bueno, Por pero eso- ahora también las cosas también son distintas a las de Sí, cuando sí, vos por supuesto, arrancaste claro. también. No O sea, sé- tenés más no sé si herramientas. vos coincidís. Sí, yo 100%. A mí me pasó también que post la primera empresa, la primera startup, todo, una vez que, perdón la palabra, pero como que colapsó en un momento, se quedé encima, agarré la plata y dije, ya está. Digo, ya sé, o sea, esto me sirvió para hacer todo lo que no tengo que hacer a partir Claro. de ahora, digo. Claro. O sea, saber qué no tengo que hacer es mucho más importante que saber qué tengo que hacer. Y ahí agarré y invertí, y también me divierte mucho, pero también digo, qué sé yo. Claro. Sí, es importante. Hablando de eso, voy a decir una boludez igual, pero el otro día me di cuenta lo mal que usaba la IA, boludo. O sea, yo le decía qué hacer, pero no le decía qué no hacer. Entonces, tenés un montón de posibilidades a qué no hacer si no se las decís. Y Bueno, para eso funciona no- mucho mejor si le decís qué no hacer. Para eso son los agentes. Que vos le decís qué no hacer en un solo archivo y después charlar normal, sin tener que aclararle nada nunca. Te lo Claro, es que contextualiza solo. me di cuenta de eso. Es excelente, digo. Está bueno. Pero bueno, no sé si tenés alguna pregunta más. Yo- Ah, sí, eso, antes de que se me vaya. ¿Cómo es planificar una expansión a otro país? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué se piensa que no? Lo primero que tenés que ver es oportunidad de mercado. Si está cubierta o no en ese lugar. Claro. Nosotros fuimos a el caso de este emprendimiento en Paraguay y nos encontramos con que todo es más fácil que acá por el momento en que ellos, lo que ellos están viviendo. O sea, acá hay toda una cultura con los problemas que hemos tenido. O sea, alguien para comprar algo, ¿viste? Lo mira 40 veces, duda, se picholea mucho el tema precio. Hay toda una cultura que no es favorable para generar negocios, Ajá. ¿no? O sea, comparativamente, yo te hablo de este emprendimiento es para Ciudad del Este, que es una ciudad, viste, que está dentro de lo que es Paraguay, es la ciudad pujante, y vos ves, lo ves en la calle la gente La cantidad de... que va con los televisores se acuesta, viste, o sea,
hay mucho dinero. Mucho Sí, sí, consumo. se parque mueve automotor. Te das cuenta que, digamos que están en una situación mucho más favorable. En cuanto a los negocios, el mismo presidente estuvo impulsando ahí reuniones, el presidente de Paraguay. Te das cuenta que es todo muy accesible, tenés los empresarios a la mano. O sea, lo que ves es eso, ¿no? Ok. Pero tenés ventajas impositivas, hay de todo. ¿viste? Eso es lo que vimos nosotros. ¿Pudiste evaluar si, bueno, hay empresas como las tuyas que están brindando Sí, ya un por soporte? ejemplo, vimos había rueda de negocios y digamos feria, digamos, ¿no? Sí, Con stands. Y recuerdo, por ejemplo, una empresa de logística, de distribución, con la foto de todos los galpones infernales y no tenían software ninguno. no tenían software. No uno malo, viejo, no tenían Claro, nada. directamente. Vos decís, bueno, Acá hay tengo una que entrar. oportunidad. no necesito ver más. Hay una Claro. oportunidad. Y a raíz de que viste esto en Paraguay, ¿no le surgió viajar a otros países también para ver si está esa necesidad? Es que no damos abasto, porque Ah, ya ok. después de ir a un congreso así, tenés mucho laburo que hacer, que lo estamos haciendo de a poco, porque tenemos implementaciones, otras Ok. cosas. Pasa O por sea, ahí. sí o sí va de a poco. Pero hay otros que sí lo hacen. Y- Es más, una empresa que conocimos en Paraguay después fue a México a hacer lo mismo. Claro. Nosotros no damos abasto para hacer tanto. ¿Y usted una proyección así, un trabajo así, lo proyectan de decir, bueno, tenemos que hacerlo en tanto tiempo? ¿Cómo se hace un proyecto así? ¿Se planifica a tanto tiempo? ¿Se planifica qué hay que hacer este año? ¿El año que viene a dónde vamos? ¿Cómo es? Sí, lo planificás en función de tus capacidades también, ¿no? ¿Pero vas improvisando en el momento? Decir, bueno, este mes llegamos a hacer esto. ¿O...? ¿Qué te respondo? No, yo quiero saber si ¿Vos se decís para planifica expandir o para expandir. Es una planificación de decir, bueno, este mes tenemos que llegar a hacer esto para poder Claro. el mes Yo- que viene yo hacer lo esto. que te puedo decir es lo que debería hacerse, más que lo que estamos haciendo nosotros. Lo que debería hacerse, sí, es un plan, un estudio de mercado, ¿Cómo se llama un esto? plan para estimar una inversión. Que Claro, necesites. bueno, a eso voy. Nosotros todavía no hicimos eso. Y no vamos a hacer estudio de mercado porque ya vemos que las Que hay una oportunidades necesidad. comparativamente con el mercado en el que trabajamos es, Claro. es, mucho mejor. Ok. Pero sí hay otras cosas que hacer. Necesitas residencia, estamos en eso. Acabamos de abrir dominio en Paraguay y también en Uruguay. Bien. Son trámites, te diría, ¿no? Para la página, ese tipo de cosas estamos haciendo. Vamos a tener un viajecito ahora en 2 semanas para ir viendo cómo está el mercado, pero ya te digo, no es algo súper planificado para que te pueda decir, mira, en junio del Abrimos. 2026 abrimos. Claro. Claro. Igual es como volver a arrancar. O sea, como Sí, cuando ya- arrancaste acá, ¿Cómo? cuando... Me acordé justo que nosotros justo este año planificamos un viaje, ¿sabes a dónde? A Jitex, ¿ubicás? No. La feria de software más grande del mundo que se hace en Dubái. Ah, ¿Viste? la de Dubái. Que la hace la Cámara de Comercio de Dubái. Mirá. Entonces nos juntamos, fue así, literalmente la cosa fue así. Nos toca un posible cliente de Abu Dhabi, que le decimos, no sé, querés hacer una cosa de moda, ¿viste? Y le pasamos cualquier pavada. Y dice, sí, perfecto, el precio no nos importa cómo van a trabajar, ¿viste? Esas fueron las palabras clave. Terminamos la reunión, pusimos Cámara de Comercio de Dubái Argentina, le mandamos un mail literalmente diciendo, no sabemos cómo queremos participar con ustedes, ¿viste? Nos mandan un meet muy copado de los flacos. Dicen, bueno, lo que te recomendamos hacer es ir a Jitex, ¿viste? Nosotros le hacemos la entrada para la rueda de negocio, ¿viste? Como lo mismo que decías vos. Poner un stand, todo eso, y nos dieron una serie de pasos. En base a eso nosotros vimos cuánto teníamos que invertir para hacer para poder arreglar reuniones con familias de empresas en los Emiratos Árabes, ¿viste? Claro. Emiratíes.
Claro, pues son familias. Claro, son familias. Son familias. Es excelente, porque las familias son las que tienen los edificios, todo, ¿viste? Qué mal. Y nada, lo que nos pedían era que levantemos lo que es equivalente a una LLC, pero en Dubái. Entonces dijimos, bueno, ¿cuánto tenemos que poner de acá para hacer esto? Bueno, no sé. No me acuerdo cuánto era, pero era poco. ¿Viste? Bueno, ya está, hagámoslo, vamos a la feria y vemos qué onda. ¿Viste? Entonces se fue como que no fue una inversión enorme, sino que Claro. vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, sí, Vamos a una ver, es en prueba. noviembre del año que viene y vamos, ¿viste? Una prueba. Está bien. Ponemos ¿Y ustedes qué esperan? ¿Conseguir clientes allá? De hacer- lo que hacer- sea. Claro, perdón. Hacer contactos, o sea, como Hacer contactos. poder ir a las reuniones, estas famosas reuniones. Claro, de esa familia, abrirte ¿viste? a otros mercados. Vos vas, los tipos es distinto. Yo estoy muy acostumbrado al mercado americano, que es más hostil. Pero Ok. dicen que el mercado emiratí, por ejemplo, es como, bueno, vos vas a la feria. La pregunta de rigor es, ¿qué tenés acá? Vos le decís que tenés tu empresa constituida, que estás legalmente operando, y una buena relación dice, bueno, la semana que viene nos juntamos. Entonces te dicen, lo que me dijeron los tipos de la cámara es, anda y reservá para estar 3 semanas después de la feria. Claro. Pues seguramente vas a Por tener reuniones las posibles 3 reuniones. semanas. ¿Viste? Vas esos 3 días, tú con tarjetita, hago esto. Ahí le caíste bien y te dicen, bueno, ahí ¿viste? Y Impecable. Cambia mucho la... justo eso, las Está reuniones. buenísimo. Cuando vos estuviste ahí en Paraguay, lograste contactarte con empresas Sí. y lograste comentarle lo que haces vos y se vieron interesados. Sí, tenés los contactos muy a la mano, Claro. inclusive políticos. Te encontrás, no sé, estábamos sentados al lado de una secretaria del gobierno de Misiones, por Mirá. ejemplo, que está de Argentina, ¿no? De Sí, sí, Misiones. sí, sí. No sé, está todo a la mano, todo a la mano. Mirá, Eh, qué bueno eso, qué hay bueno. una organización de ejecutivos que si vos te anotás y tenés una cuota mensual que pagar, Sí, te metes en las reuniones de los empresarios. O sea, es bastante accesible. claro. Acá, por ahí, no sé. O sea, allá podés llegar al presidente de Paraguay, sí, podés llegar. Imagínate acá si querés llegar a Milei, Claro, que va a sí, dar una se charla hace en un mucho hotel, más, ¿qué más haces? difícil. No sé, corriendo por el costado Claro. a ver si te da bolilla, pero es imposible. Claro, claro, Es claro. imposible. Sí, sí, es más Allá accesible. Es todo más accesible, sí. Después, es más chico también, ¿no? claro. Te iba a preguntar que me quedó. Se me fue de la cabeza. Te iba a preguntar qué? algo Sí, sí, de. yo tengo una pregunta. Ah, No sé si te pasó en Argentina como quizás crítica estructural, que como decís vos, Paraguay está bueno porque es chico, pero Argentina, así todo siendo grande, está todo centralizado en Buenos Aires. Para, mí, Sí, para mí es un problemón ese, porque vos decís, Ah, ok, querés vender algo en el interior, o ni siquiera, querés vender algo acá, y todos son conocidos de empresa de capital. Entonces, no podés competir contra el hijo de que está, o sea, todo está centralizado en Buenos Aires. Entonces, si Está vos todo. agarras, no sé, por ejemplo, el mercado aeronáutico, bueno, el mundo aeronáutico, sí está bien, todo el país opera. Todo el país tiene centros aeronáuticos, escuelas, aviones, tiene todo. Pero si querés hablar con un ejecutivo, tenés que ir a la ANAC, a Microcentro. claro. ¿Querés Ah, hablar con un está tipo todo. de navegación aérea? Tenés que ir a Gana, a Ezeiza. Y no, ya Claro. está. ¿Viste? Entonces, eso es un problemón, porque siempre ellos, como son los únicos que toman las decisiones en Claro, Argentina, pasa por ellos, sí o siempre sí. tienen, che, mirá qué buena idea que me trajo. ¿Vos lo podés hacer? Hablan con un sobrino Claro. conocido que tiene desarrolladora. Entonces, ¿Te pasó eso, cuando Carlos? te querés dar cuenta, te dan vuelta. Sí. Entonces, sí. Igual, tremendo. ¿en qué provincia dijiste que trabajaban? ¿Bariloche o Córdoba? me habías dicho? en Bariloche, por ejemplo. Bariloche. sí. ¿Y tienen otras provincias también? No, No, por ahora. no, Bariloche, todas las demás están acá. Pero les pasó mucho eso que él dice. Nos pasó, no tanto, no mucho, pero nos ha pasado, sí. Es medio. Sí. Ahí se me Sí, vino a nos la ha cabeza. Y Eh, te dicen, sí, no, pero el dueño tiene un programador Que lo amigo. hace. claro. Claro. Y cuando es institucional, que todo cae en Buenos Aires y una sola persona toma la decisión por todo el país. Claro. Porque, por ejemplo, Estados Unidos es cada estado de su mundo y el estado está subdividido adentro. Entonces, vos podés tener competencia y no pasa nada, competís. Claro. Mm. Acá no competís. Todo en Buenos Aires es. O sea, Claro. Y eso se ramifica al resto del país. Claro, Es un sí, problema. sí. No, yo te iba a decir que se me hace la idea que es fácil fidelizar al cliente, porque una vez que se adapta al sistema, siento Sí. que es muy difícil que lo cambie, porque ya Sí, se primeramente acostumbró que- y si es efectivo, Es difícil cambiar un sistema de este tipo claro, porque estás muy enlazado, ¿no? tal cual. Pero Además, ahora, el tema de, digamos, de la expectativa es un tema
muy delicado porque el cliente compra con una impresión subjetiva de lo que vos le vas a dar. No es exactamente lo que le vas a Lo dar, que le vas a dar. lo que él se imagina que le vas a dar. Y vos tenés que manejar esa expectativa, cosa de después en algún momento le tenés que dar más de lo que él pensaba. Porque Claro. si no, siempre decae. O sea, siempre el cliente termina con algún grado de frustración a través del tiempo. Porque Claro, lo que él se imaginó después resulta más duro. Uy, pero entonces esto, qué complicado que sea. Entonces, es como que uno tiene que manejar esa expectativa. claro. Y no nosotros, al contrario, no sobrevendemos para vender. Nosotros tratamos de vender, nos ganamos la confianza porque, la verdad, somos serios. Sí, Pero el cliente, le vamos manejando esa expectativa. Entonces, después, a medida que pasa el tiempo, el cliente dice, con esta gente me siento bien, ¿Cómo? me siento seguro y Ujú. tenés, en definitiva, un vínculo. claro, claro, claro. Sí. Pero ahora, esos mismos clientes, anterior a contratarlo a ustedes, ¿usaban otro sistema? Sí, en general están ¿Por muy, qué? muy desgastados porque, ¿Por qué los bueno, cambiaron? vos sabés muy bien, ha sido históricamente muy manoseado Pero ¿por qué el decidieron trabajo. elegirte a vos y bueno, y no seguir trabajando con el anterior Y proveedor? por ¿Qué, el qué? resultado. ¿Por el resultado? Claro. En nuestro caso en particular, Es- eh, es, hay empresas que las empresas de logística, el corazón del negocio de ellos, es nuestro sistema. claro, Entonces necesitan algo bueno. claro, Si no, les pega en sus propios clientes, porque si ellos no están entregando exactamente lo que el cliente pide en el momento que lo pide, pueden perder ventas. claro. Sí, Claro. un poco lo Termina que vos siendo nos algo decías del estratégico. servicio, que ustedes se focalizan en el servicio, Claro. que quizás, no sé, me imagino que una empresa de esas magnitudes tiene un problema y nadie le contesta del otro lado o le contestan tarde, Y sí. entonces les genera pérdidas o les genera molestia. Sí. Bueno, Me que, imagino. o sea, por lo que dijiste un poco, en este caso puede llegar a no poder salir un camión con mercadería. Y tenemos un cliente que saca 400 camiones por día. 4.000 pedidos, más o menos. Imagínate, Sí, que no ese pueda. cliente si tiene un problema. Si falla el sistema, Ese cliente en particular, nosotros somos chicos, no somos una empresa, pero ese cliente en particular tiene 7.000 empleados y hizo un estudio interno de los sistemas que tenía y decidió, esto lo puedo contar con orgullo, pero por ahí otras cosas no, pero esto sí, decidió cambiar todos los sistemas menos el nuestro Mirá. y armar un contrato con nosotros, digamos, tipo estratégico. Así que, bueno, por supuesto, es un cliente que lo que nos pida tenemos que atender. ¿y te quedó algún Pero, cliente sí. de los comienzos, de cuando arrancaron? ¿Todavía No. siguen? No, porque por dos razones. Una, porque muchas empresas se fueron vendiendo. Nosotros empezamos en el área alimenticia principalmente. Sí, Y se van vendiendo. Entonces, el que compra impone, digamos, el management y los sistemas y todo claro, a la empresa comprada. Esa fue una de las razones. Otra es que originalmente vendíamos un bien, no un servicio. O sea, vendíamos el software, la implementación, todo, y después no la continuidad, no el servicio, no el mantenimiento. También un estilo de venta de aplicaciones en décadas atrás. Nos pasó, por ejemplo, en el ejército. En el ejército vendimos una instalación para ropa y había dos alternativas. Desde el punto de vista formal, ellos podían comprar un bien o contratar un servicio, que son dos cosas bastante distintas desde el punto de vista contable, ¿no? Y ellos no podían contratar un servicio, contrataron un bien, nos compraron, hicimos un contrato con una responsabilidad de 6 años, qué sé yo, pero
llegó un tiempo, un momento en que dejaron de usar el sistema porque primeramente el know-how de ellos se va perdiendo porque los mandan, ¿viste? Los sacan de donde están, los mandan a otra ciudad y así fueron perdiendo el conocimiento de cómo usar el sistema. Y por otro lado, no tenían la posibilidad de pedirnos a nosotros recapacitación, Claro. ¿no? Porque tenían que abrir otra licitación, ¿viste? Claro. O sea, nosotros cambiamos esa forma de vender a la forma actual donde vendemos un servicio y prácticamente lo que cobramos es un abono mensual y casi nada o nada, en algún caso, en el esfuerzo de implementación. Mirá. Entonces ahí tenés, digamos, una estabilidad mayor, porque Claro, los claro. tenés en forma permanente. Está bien, Perfecto. perfecto. Bueno, Bueno, no sé si alguno más tiene alguna pregunta. yo estoy satisfecho con Muy buena- la historia de Carlos. muy buena la verdad charla. que, a veces sirve, bueno, de inspiración, esos comienzos que en la mayoría de los casos de muchos emprendedores es duro. Es duro Siempre es duro, pero no hay que perder Ganar- la fe. Se ganar puede. ahí experiencia. Que todo es experiencia. O sea, creo que Sí. los momentos, uno ya sabe lo que no tiene que volver a hacer, aprende, y bueno, y a veces también son épocas, son momentos, son ciclos, ¿no? que a uno le toca. Simplemente eso, pero bueno, yo creo que la clave es no hacerle caso a los viejos, ¿no? O no tirar la toalla. No Más tirar la allá toalla. de- Yo creo que no, más no allá tirar, de- no tirar la toalla. Yo creo que ese de es que a veces el uno no- punto. Confiar en uno mismo. Sí. Y entender qué es el éxito. Porque recuerdo, por ejemplo, en un momento que nosotros veníamos sacando la cabeza del del pozo, pozo. tuve una charla con mi hijo y mi hijo decía, sí, pero nos ha ido mal, qué sé yo. Yo decía, a nosotros nos fue bien, estamos bien, porque para mí habíamos tenido éxito. Mirá. Entonces hay que ver Bueno, ¿qué es el ¿Cuál es- éxito? cuál es tu Para éxito? cerrar, ¿qué es el éxito? Porque creo que la definición poder del éxito lograr lo que te propones. lo que te propones. Mirá. Entonces, Muy bien. para el ingeniero, lograr el tema de la energía solar la era energía que solar. funcione. Más allá Claro. de que Para le el genere inversor- guita o Para el no. inversor era un cuento que conté antes de que llegara. Para el inversor era hacer plata. Depende De cada uno. de qué de la es cuál es expectativa tu de cada objetivo. Claro. Buenísimo. Bueno, Carlos, te súper agradecemos por haber venido. Gracias, Muy buena la Carlos. charla. Espero que la hayas pasado placer. muy bien también. Sí, me divertí. Nos vemos la próxima. Gracias a todos los que se conectaron. Nos Chao, vemos chicos. Nos vemos el la año que viene próxima. ya.